La escuela, la escuela la teníamos en Alza Casco. El actual edificio que ocupan hoy en día los ancianos de Alza, vamos, la Asociación de Jubilados de Alza, en aquella casa estaban las escuelas. Aunque anteriormente yo quiero recordar que estuve unos meses o por lo menos un año en lo que es la tenencia de alcaldía de Alza, allí en la parte alta, estuvimos dando clases. Hombre, allí vivía un personaje en Alza, un personaje también entrañable, Vicente, que bueno, hoy en día tiene un busto al lado de la iglesia de San Marcial. Era un personaje peculiar y muy querido en Alza. Y me acuerdo de su hermana, que me imagino que vive todavía, y me acuerdo también de su hermano Juanito, que creo que ya falleció hace algún tiempo, y me acuerdo de su padre, del padre de estos tres hermanos que digo, que era el guardamontes. y que era un poco la figura, porque bueno, entonces municipales por aquí no había, pero vamos, el guardamontes había que tener cuidado con él. Yo me acuerdo, era un hombre, siempre iba con una cachava, iba con un bastón, y iba con un traje de pana, con unos botones yo no sé, serían, bueno, tenían un color amarillo, pues como si fuesen de cobre o una cosa de estas, esa botonadura que llevaban, y una chapela. La chapela, y bueno, la chapela, y nosotros los chavales, pues ya sabéis lo que pasaba. Era una zona, pues una zona, joder, extraordinaria, preciosa, Alza. Y había muchos manzanos, había, pues yo qué sé, en casi todos los caseríos, pues yo qué sé, había melocotoneros, en fin, había de todo. Y bueno, pues cuando llegaba la época pues, joder, ¿quién no iba a coger un par de manzanas o tres manzanas? Y siempre pues estábamos con el, joder, hay que tener cuidado, que viene el guardamontes, y, joder, a ver si nos va a ver y no sé qué, no sé qué, y con esos miedos andábamos, ¿no? En fin, bueno, pues era un poco por recordar lo que era el antiguo casco de Alza, pues la iglesia de San Marcial, una zona que, bueno, hoy en día pues está en unas formas muy correctas, pero bueno, entonces pues no tenía el asfaltado que tiene hoy y todo este tipo de cosas, ¿no? Y allí aquello lo utilizábamos los chavales como patio de recreo. Poníamos una portería entre los dos, esos plátanos viejos que hay al lado de la tenencia de alcaldía, y los dos plátanos, me acuerdo que nos servían en un lado de portería en un lado, y en el otro sitio, que ya daba hacia lo que es la puerta de entrada de la iglesia, un poquito más hacia la zona más o menos donde está ahora mismo el arrastre de piedras, el, el empedrado que hay para hacer los concursos de arrastre de piedra. Pues ahí poníamos dos piedras en esto y también nos servían de portería, de postes. Y allí pues nos pegábamos los grandes partidos de fútbol en los recreos. Me acuerdo del primer maestro, bueno, recuerdo que el que me dio a mí clases, me dio a mí y al resto de chavales, en la tenencia de alcaldía se llamaba don Federico. Pero luego apareció otra persona que también ha tenido mucho que ver con la gente de mi edad y con gente que tenga menos años que yo, que era don Bernardo Salgado Martín, un maestro que vino creo que era de Zamora. Y la verdad es que aquel hombre hizo una labor yo creo que muy importante, porque nos metía un poco digamos, los libros para que tuviéramos afición pues eso, a lo que es la enseñanza, y era un tema que no, tienes que decirlo, ¿no? Porque hoy en día con las las grandes dificultades también que hay hoy en día en los colegios, en las icastolas, pues los chavales pues tienen otras valoraciones de lo que es la vida. Yo me acuerdo que aquel hombre, estábamos en clases, yo no creo que estuviéramos menos de 50 chavales, y tenía desde la gente a las que estaba enseñando lo que es el abecedario, hasta ya los más mayorcitos, pues que podrían tener 12, 13 años, o sea, y tenía todo aquel abanico. Y él
me acuerdo que daba, o sea, daba abasto para llevar todo aquello. Yo me imagino que para él sería una locura, ¿no? Visto lo que es el tema de la enseñanza. Pero bueno, el hombre cumplía ahí con su labor. Él, me acuerdo que las clases las teníamos, en una zona estaban los chicos y en la otra zona estaban las chicas. Eran los tiempos de cantar el cara al sol por la mañana, levantar la bandera y todos firmes. No sé si a media mañana nos daban un vaso de leche, de aquella que no sé si correspondería al famoso plan Marshall. Nos traían aquella leche en polvo, que yo me acuerdo que no sé si solían las chicas, solía cocinar, calentar el agua en unas ollas grandes y mezclar aquel polvo que era leche y que, por cierto, o sea, no sabía absolutamente a leche, vamos, ni por el forro. Y luego por las tardes, me acuerdo que nos solían dar, a la hora del recreo, a la mañana nos daban el vaso de leche. El que podía se escaqueaba y no lo tomaba, pero bueno, me parece que teníamos que pasar todos por el aro. Y luego por las tardes nos daban un queso de color, un color amarillento, que tampoco sabía queso, pero bueno, que era queso. Y bueno, pues aquello era un poco un suplicio comer aquello, pero bueno, aquello es lo que había. Y las chicas por un lado, los chicos por otro, y bueno, pues era lo que tocaba en aquella época. Ahí estuvimos, pues yo me acuerdo de mucha gente. Mira, hoy en día he visto una fotografía que hay en el hogar del jubilado, y ahí nos vemos ya pues gente que como yo, que ya rondamos los 60, pues Juanito Iradi, así me acuerdo de algunos nombres, me acuerdo de Pepe Agudo, Apolinar Díaz, José Vega, en fin, mucha más gente, no sé si estaba Luciano Murillo, Pepe Les, en fin, mucha gente de chavales. Y me gustó vernos la fotografía de alguna foto que nos hicieron a la gente que estábamos en la escuela, ¿no? Me acuerdo que una vez, es una anécdota que, bueno, no creo que tenga mucha importancia, pero aquello, la verdad es que me pasó y lo cuento tal cual fue, que nos cogimos, pues no sé si fue Pepe Agudo, Apolinar, estaba yo y otros 2 o 3 más, y el maestro tenía, al lado de la escuela, tenía una pequeña huerta, en la cual el hombre, pues plantaba sus tomates, sus vainas, y en fin, este tipo de cosas. Y un día éramos ya digamos, los mayores de la clase. Tendríamos 12, 13 años. Y un día nos mandó a ver si encontrábamos unos palos para las vainas. Y, joder, para nosotros aquello fue, bueno, irnos de clase e irnos hacia el monte a ver si encontrábamos palos de vainas, pues era toda la mañana por ahí de esto. Entonces nos cogimos, fuimos a la Oiseta y nos tiramos por aquel camino, que entonces no estaba asfaltado como está ahora, era un camino muy bonito, empedrado, muy bonito, y nos fuimos, pues prácticamente hasta el caserío, el último caserío que hay. Estos no sé si es Zapirain, los dueños, yo creo que el chico jugaba pelota a mano, pero que ya es término de rentería, es aquello. A Bordásar. Y creo que llegamos hasta allí. Y claro, no había palos, de los palos, joder, había que coger de los avellanos o de esto, y en su época cortarlos, y palos no había. Entonces nosotros preguntando por palos. Me acuerdo que aquel hombre, el casero, nos dice que palos no tenía, pero que si queríamos unas cerezas que podíamos coger del árbol. Joder, nos facilitó una escalera y nos subimos al cerezo, nos pusimos a comer cereza ciegos. Pero claro, ya nos veníamos de regreso a la escuela, y bueno, pues que una sed terrible, y paramos. Entonces había fuentecitas y que se podía todavía beber el agua. Y nos pegamos un atracón de agua, y bueno, pues la reacción en el cuerpo ya sabéis lo que supone, pues que o sea, íbamos cada 20 pasos, nos parábamos y nos íbamos a los arbustos. Total, que aquello nos demoró bastante porque dolor de tripas, en fin, toda la historia. Y el maestro, el pobre don Bernardo, que nos había mandado, y él pensaba pues que en 1 hora o así estos estarán de vuelta. Joder, 1 hora. Nos estaba esperando con toda la clase
yo creo que él asustado porque, claro, la responsabilidad de que nos pudiera haber pasado algo, pues, joder. Y yo creo que respiró cuando nos vio llegar, pero bueno, el castigo no se nos quitó, nos cogió a la tarde y ahí estuvimos de cara a la pared toda la tarde castigados. Bueno, yo ya a partir de ahí, después de esto, pues cuando terminó ya el ciclo en Alza, pues yo me acuerdo que el maestro habló con mis padres, que bueno, que podía ir a estudiar, y entonces estaba haciendo Don Bosco, que se regía por los salesianos, y bueno, allí entramos en Don Bosco, y bueno, pues allí hicimos los estudios. Entonces, volviendo un poco al tema, me acuerdo que había un caminito que era muy bonito, aquel camino para subir, porque claro, hoy en día las escuelas, pues eso, joder, los chavales. Pero bueno, en aquella época nos íbamos andando por la carretera que baja de Alza, que es dirección bajada, era la única carretera que había y era de vía doble. Y nos metíamos hasta un poquito más adelante la casa Corazones, y a mano derecha había una vereda preciosa, preciosa. Sale a donde está hoy en día, o salía donde está la tenencia de alcaldía. Y bueno, aquello era un encanto ya ir al colegio, porque joder, ibas pasando por unas zonas muy bonitas. Aunque solamente hubiese hierbas y yo qué sé, en primavera, pues me acuerdo que salían unas fresas de estas fresitas que hay en el monte. Bueno, era un sitio muy bonito y nos gustaba muchísimo ir al colegio. Solamente el recorrido que teníamos que hacer pues era un poco pues una aventura, ¿no? Ir todos los días al colegio.